En la Bolche Radio suena el teléfono rojo. 9 de la mañana, 25 minutos. Anita, Jairo, vamos a hablar de un tema muy importante para la política de paz total del gobierno que viene impulsando el gobierno nacional, y es que la Fiscalía ha levantado la medida, las órdenes, ¿cómo es? Ha levantado órdenes de captura a 19 voceros del llamado Estado Mayor Central de las FAREP, lo cual ha sido interpretado por el presidente Gustavo Petro como, comillas, abro comillas, comienza un segundo proceso de paz, se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central, cierro comillas. Este es un grupo armado que tiene presencia en el sur de Colombia y está liderado por alias Iván Mordisco. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Estefanía Ciro, investigadora del Centro del Pensamiento desde la Amazonía colombiana a la orilla del río y excoordinadora del equipo de economías de la cocaína, marihuana, política de drogas y narcotráfico. Estefanía, muy buenos días y bienvenida a La Bolche Radio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Oscar. Acá estamos. Vale. Bueno, yo inicio preguntándote cómo tu evaluación como investigadora del territorio, bueno, cómo evalúas estos anuncios, levantamiento de órdenes de captura y lo que el presidente Petro ha interpretado como el inicio de un segundo proceso de paz en el marco de la política de paz total. Bueno, lo primero que tenemos que situar es que esto no es lo mismo que las FARC. A veces nosotros, y en general los investigadores y el periodismo, y yo creo que hasta el mismo gobierno, está creyendo que esto es un proceso como el de las FARC, ¿no? Donde hay una estructura, o había una estructura jerárquica, una toma de decisiones, un poder de fuerza diferente, una influencia política también y de control territorial diferente. Creo que lo que tenemos ahorita en el mapa de la Amazonía, que es el que yo conozco, son escenarios muy distintos. Entonces, abrir la discusión sobre qué es el Estado Mayor Central es, para empezar, entender que no hay un Estado Mayor Central, ¿no? Hay un proceso de formación y de articulación de diferentes grupos y de diferentes comandantes, digamos, o diferentes cuadros que se van a sentar a darle forma a eso, por ejemplo. Entonces, eso es como una primera cosa que tenemos que darnos cuenta cuando vamos a entender estos actores. Vale, Estefanía, pero y digamos, tú como investigadora, digamos, el presidente anuncia un segundo proceso y en ese caso, digamos, ¿cómo eso impacta en el territorio? Porque estamos hablando de estructuras armadas que controlan economías ilegales, que controlan el territorio y sobre todo digamos, en lugares olvidados, lugares donde el Estado no hace presencia. Entonces, ¿cómo eso impacta? Y digamos, o sea, estamos hablando de un segundo proceso de paz, hasta ahora son levantamiento de órdenes de captura, el alto comisionado no se ha reunido con estos pues dirigentes de esta guerrilla de disidentes del acuerdo de paz. En fin, digamos, ¿cómo lo evalúas desde el territorio? Sí, entonces ahí hay que tener en cuenta dos escenarios. Digamos que en la Amazonía están actuando dos actores. Por un lado tenemos Iván Mordisco, que conoce muy bien el escenario de Inírida, por ejemplo. Teníamos a Gentil Duarte, que conocía y tenía mucho conocimiento sobre el Guaviare, ¿no? Y esta área del Guayabero, que era el lugar natural. Y entonces, desde ahí empiezan a configurar lo que ahora estamos llamando como Estado Mayor Central. Pero por otro lado, en el Putumayo se articulan también unos actores que son los comandos bolivarianos, los mandos de frontera de Ejército Bolivariano, que que disputan desde el centro del Caquetá y Putumayo con el Frente Carolina Ramírez, ¿no? Entonces, digamos que en el mapa de la gente tiene que tener en la cabeza que están estos tres elementos, tres actores, por un lado, de lo que podríamos llamar del Estado Mayor y los comandos de frontera, Ejército Bolivariano. Entonces,
Esto es importante porque los dos son, digamos, guerrillas en germen. Por eso negociar no es lo mismo ahorita que negociar con las FARC. O sea, que no hay unas bases políticas claras. Entonces, lo primero que nos dicen desde el Estado es que el tema es que son los que firmaron y los que no firmaron el acuerdo. Y ese es el primer error del gobierno, porque el gobierno está encasillando una cosa que no existe. Porque puede ser que Iván Mordisco, él no firmó, pero la tropa que él tiene está toda formada por gente que fue firmante, ¿no? Que además hay temas de que fueron desertores también de FARC, o también son nuevos reclutas, o además son, digamos que pertenecieron, salieron de Ley de Justicia y Paz, ¿no? Entonces, esa idea que nosotros tenemos de que son bloques homogéneos, que tienen todo claro y que son cuadros políticos, no, esto es un sancocho. Y eso le pasa a unos y eso le pasa a los otros, a los comandos de frontera. Ustedes, no sé si vieron la entrevista del fin de semana del Espectador, ¿no? Sí, sí. Entonces, con los comandos de frontera también tenemos ex tropa del 38, del 48, del 32, tenemos nuevos reclutas, ¿no? Entonces, claro, con los ojos que el gobierno quiere ver, ¿no? Y quiere decirle al país, no, estamos frente a un Estado Mayor contra que los firmantes y los no firmantes, y una estructura jurídica que entiende el país así, no es acorde a lo que hay en realidad, ¿no? Y eso es un primer elemento, porque al final el que se convierte en el árbitro de quién sí y quién no es el Estado. Entonces, ese es un primer elemento para entender las conflictividades territoriales, porque cuando usted tiene un actor que legitima como político y otro actor que no lo hace, usted va a generar muchas tensiones, sobre todo en los territorios donde ellos tienen influencia. Y aquí hay que hacer el segundo nivel. Entonces, no es decir que la gente, las organizaciones obedecen, ni nada de eso. Son organizaciones que conviven con gente armada en el territorio. Como tú dices, el Estado de una u otra forma no ejerce autoridad de esa forma, entonces quien ejerce esa autoridad está ahí. Entonces, mira las dos conflictividades sobre las cuales se nutren estas dos organizaciones armadas. Por un lado, el Estado Mayor Central, que es Iván Mordisco y Calarcá, por el lado del Caquetá, Meta y Guaviare, por supuesto, adquieren mucha legitimidad en el contexto de lo que llamamos nosotros la Operación Artemisa, que es todo este eje de fuerza que lanza el gobierno de Duque sobre campesinos en la zona de Parques Tinigua, la Macarena, y empiezan ahí a hacer una fuerte fuerza, incidencia y violencia sobre los campesinos, que encuentran ahí en la deforestación un argumento para atacar campesinos. Y por supuesto hay procesos de colonización que se activan y que activan los actores armados también, ¿no? Ahí hay toda una fuerte migración colonizadora sobre la cual se legitiman estos actores. Entonces, miren, estructuralmente hay un problema muy serio ahí en torno al tema de tierras en Colombia. Y sobre eso es que se montan los actores armados y obtienen cierta legitimidad. Y por el otro lado tenemos a los comandos de frontera Ejército Bolivariano, que tienen una enorme legitimidad en el marco de la lucha contra las drogas por las erradicaciones que extiende el gobierno de Duque en esa región, donde los campesinos se enfrentan cara a cara con el gobierno y además hay un cumplimiento del punto 4 de los acuerdos. Es decir, todos estos campesinos sufren hambre porque en el ejercicio de tumbar la coca no tienen de qué vivir. Y que ahí encuentra este actor armado una legitimidad. Entonces, digamos que esas son las bases políticas que explican cómo se expanden estos actores. Pero el país sigue entonces empeñado y el gobierno sigue empeñado en decir que unos son sometidos, otros no son, otros son políticos, otros son sometidos y en unas categorías jurídicas que no entran a explicar esto. Entonces, claro, cuando se mete aquí los acuerdos de paz, no vamos a hacer mesa, usted está generando un desequilibrio enorme
en la región. ¿Por qué? Porque ambos son fuerzas que de una u otra forma tienen un control territorial y un orden político detrás, ¿no? Y eso hay que entenderlo de esa forma. Entonces yo no sé cómo lo va a resolver porque terminaría también generando muchas más tensiones. Buenos días, Estefanía. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias. Mira, pues un poco siguiendo tu argumentación y digamos partiendo digamos de esa idea que tiene el gobierno de una pretendida paz total que de alguna manera lo que busca es no dejar cabos sueltos como los han dejado digamos la mayoría de procesos de paz. Eh, Tú en algunos momentos has hablado digamos como alguna ingenuidad del gobierno que puede desembocar, digamos, en unas guerras más complejas. Y de hecho, esta guerra que estamos viviendo en este momento, pues como bien lo explicas, tiene una complejidad, una atomización de los actores y digamos que lo complejiza todo. También hablas un poco de esa ficción de la guerra contra las drogas. Mi pregunta concreta va un poco hacia la gente, ¿cierto? Eh, Porque pues, si bien el conflicto armado se ha profundizado, el conflicto social no ha desaparecido. Bien decías que la gente está pasando hambre, etcétera, en estas zonas donde hay muchísimos cultivos. Vimos lo que pasó en los pozos, ¿cierto? También, digamos, en esa relación con las comunidades. Hoy amanecemos con la noticia que el ETCR Mariana Páez tuvo que abandonar. eh, el comunicado no dice mucho quiénes son los actores que los amenazan ni nada. Entonces, bueno, yo sé que es muy difícil, no es fácil ser Petro, no es fácil ser el gobierno del cambio, digamos, pero ¿cómo ves tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué hacer, digamos, frente a un panorama tan complejo? Yo veo que hay mucho desconocimiento del gobierno sobre realmente cuál es la magnitud de la conflictividad que se vive en el país. Eh, Desde la capacidad de entender la Amazonía en particular, eso se nota desde el Ministerio de Ambiente, hasta la capacidad de entender los actores y las conflictividades y qué nutre. Entonces nosotros en el gobierno tenemos grandilocuentes oratorias, ¿no? Vamos a cambiar la lucha contra las drogas, ¿no? Vamos a cambiar la política de drogas, vamos a hacer la paz total. Y estos grandes relatos de transformaciones, pero que a la hora de hacerlos posibles, y ni siquiera hacerlos posibles, simplemente entenderlos, estamos utilizando el mismo marco jurídico y la misma categoría de siempre. Es decir, yo tengo un presidente que se sienta a decir lo mismo que ha dicho Duque, lo mismo que ha dicho Santos, lo mismo que ha dicho Uribe, que es aquí hay narcos y no narcos, y con unos es sometimiento y con otros es diálogo, por ejemplo, ¿no? Y eso es, hagan de cuenta, es tratar de meter como el juego de los niños, donde uno mete fichas, tratar de meter una ficha, un cubo donde no cabe un cubo, sino donde cabe una estrella, así. Entonces yo siento al gobierno así, y con la imposibilidad de entender qué pasa en las regiones. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en los pozos. Entonces, en los pozos se sienta el gobierno con una mesa de negociación, y una de las cosas que deciden es que como 6, 7 acuerdos previos que se han hecho con diferentes organizaciones en la región, entre Caquetá, Guaviare y Meta, van a ser ahora integrados por una mesa de 9 personas y van a ser implementados y van a ser integrados y se van a definir marcos de acción sobre eso. Entonces eso es un absurdo, eso es como si dijeran ahorita que vamos a tomar los acuerdos de La Habana y vamos a inventarnos una mesa con 9 personas y van a integrar los acuerdos de La Habana con los acuerdos del ELN, con otros acuerdos, y los van a traer y los van a implementar. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que no participaron en los pozos. Hay organizaciones que ya tienen mesas técnicas y hay organizaciones que no se ven reflejadas en lo que ocurrió en los pozos. Entonces, ¿qué pasa? Pues estás imponiendo un orden político que no existe sobre todo el Caquetá, por ejemplo. Entonces resulta que una gente que no conocemos en los pozos va a definir sobre todos los acuerdos que se han hecho en el Caquetá. Y eso no funciona así.
¿Por qué? Porque estás imponiendo un orden político donde no tienen injerencia. Entonces, alguien de Guaviare va a decir qué va a pasar en la montañita. Alguien de Guaviare va a decir qué va a pasar en Solano. Alguien de Guaviare va a decir qué pasa en San Vicente del Caguán. Entonces eso es muy extraño porque es la imposición de unos órdenes políticos que no existen. Y eso no lo entiende el gobierno, ¿no? Porque ellos quieren de una u otra forma calmar incendios, pero eso refiere pues a un error que puede detonar y va a detonar un nuevo ciclo de conflictividades. Entonces, lo que uno entiende es que hay grandes narrativas de cambio, pero hay un equipo de trabajo que no entiende el país, que no entiende estas conflictividades y que persiste. Hay erradicaciones en Putumayo, persisten las erradicaciones en Putumayo. ¿Quién reportea eso, por ejemplo? ¿Quién le dice al gobierno, oiga, usted dijo que no iba a erradicar? Hay erradicaciones en este momento, ¿no? Se suspendió la operación Artemisa, pero hay un tema muy grave de deforestación y de reforma agraria, y hay un tema de tierras ahí muy conciso. ¿Ustedes cómo lo van a resolver? Entendiendo, número uno, que en este momento no hay ninguna plataforma organizativa en ninguna región que sea ni siquiera departamental. Todos los departamentos están fragmentados en 5, en 10, y esas fragmentaciones hay que entenderlas. Y este país no se mata por el narcotráfico, este país no se mata ni siquiera por la ideología, este país se mata por esas fragmentaciones y esas conflictividades de control y poder territorial. Y eso no lo entiende el gobierno. Bueno, qué pena, Oscar. Digamos que en ese sentido, pues, digamos, lo que nos dices, pues, es aún más complejo, hace aún más complejo eso y digamos que podemos estar claros en que el cambio que se anuncia con esos discursos y esas narrativas, pues no puede ser de un momento a otro, ¿cierto? O sea, la pregunta es cómo sintonizamos o cómo nos sintonizamos todos, no solamente el gobierno, sino cómo nos sintonizamos como sociedad civil en este sentido, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, más allá de todo la agenda del ELN, digamos, su discurso plantea el tema de la participación social en medio, pero entonces nos damos cuenta que las mismas organizaciones no están unificadas, no hay, digamos, representatividad con sus líderes. O sea, ¿cuál debería ser el camino para sintonizarnos en esas transformaciones, cierto? Porque, digamos, el escenario es complejo, estamos totalmente de acuerdo, y que el gobierno puede empezar a dar tumbos en medio de sus buenas intenciones y sus dificultades de ejecución, pero ¿cómo hacemos para sintonizarnos? Digamos, las organizaciones y nuestro rol, les va a pasar algo que pasó en el sur del país y algo que pasa, porque esto es una competencia, como el gobierno habla de narcos, no narcos, y el MC del Estado Mayor de las FARC construyó una narrativa de que ellos eran los únicos guerrillas y el resto eran narcotraficantes y paramilitares. Entonces, ese relato fue asumido por gobierno y lo repite gobierno, ¿no? Los firmantes y los firmantes, los narcos y no narcos, y eso lo repite constantemente el gobierno. Entonces, esa narrativa tiene un efecto muy puntual en las regiones, y es que las organizaciones empiezan a señalarse, y esto pasó en el sur del país. Es decir, es que ustedes son narcos, ustedes no son narcos, narcos, y entonces empiezan a señalarse y a utilizar eso como una manera de también legitimarse ante gobierno, es decir, porque hay unas organizaciones que pueden no tener base social, pero tienen conexiones con Bogotá. Entonces empiezan a incentivar un clima de estigmatización, y un clima de estigmatización muy grave sobre la misma población. Entonces tenemos organizaciones que si erradicaban antes a sus campesinos, se molestaban y exigían el derecho campesino. Pero estas organizaciones, ahora que erradican a los otros campesinos, dicen, es que ellos son narcos. Entonces, hay un desentono muy nefasto y muy incendiario
de las organizaciones. Y yo creo que aquí hay que bajarle a todos el tono, porque los campesinos de Los Pozos tienen una legitimidad política tan importante como los campesinos de el Putumayo, por ejemplo, ¿no? Y todos tenemos que empezar a bajarle a esos señalamientos, porque eso fue lo que detonó la guerra en Putumayo. Sobre la guerra en Putumayo, estos 2 últimos años, se sabe muy poco, pero tenemos la masacre del Alto Remanso y tenemos la masacre de Bellavista, de un resguardo. Y esas cosas todas pasan de agache y todos nos dicen es que allá es un corredor del narcotráfico. Y eso explica la violencia allá. Entonces empiezan a decir, bueno, entonces resulta que la Carolina Ramírez no trafica, ¿no? Entonces resulta que el EMC de las FARC no tiene relaciones con narcotráfico. Por supuesto tiene relaciones con narcotráfico. Entonces ese no debe ser el criterio. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones sociales? Pues se convierten en eco de esta disociación y de esta división, porque en últimas todo es quién le cae mejor a Petro. ¿Con quién hace mesa Petro, no? ¿Con quién hace? ¿No? Entonces hay una lucha de poder muy, muy fuerte y el llamado es que nosotros como organizaciones y como sociedad civil o como lo quieran llamar, como compañeros, como camaradas, lo que sea, tenemos que bajarle 3 rayitas al señalamiento. Aquí hay que defender una plataforma campesina en todos lados, unas contradicciones y una conflictividad, hay que defenderla independiente de los actores. Pero entonces, cuando empiezan los señalamientos, es cuando empieza la guerra. Y ese es el miedo, porque primero tienes un árbitro gobierno que no entiende qué pasa, un árbitro gobierno que es el que genera, y tú sí eres bueno y tú eres malo, ¿no? El papá que quiere uno y que no quiere el otro. Y abajo tienes una gente que quiere incendiar y que quiere incendiar. Entonces yo creo que hay que bajarle 3 rayitas, hay que, como sea, defender la plataforma campesina, indígena, y de los pueblos étnicos en general en el país, tener unas claridades y hay que sintonizarnos con que independiente cómo vaya esto, pues tenemos que proteger la vida de todos. Estefanía, ya para finalizar, hay algo que me causa curiosidad en toda esta conversación y es que poco citamos el acuerdo de paz. O sea, hay un acuerdo de paz firmado, hay una institucionalidad pactada. Si bien tú comenzabas esta conversación con hay que diferenciar los procesos, los actores, etcétera, 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 pero yo siento que hay cierto como olvido del acuerdo de paz y de sus puntos que pueden ayudar, contribuir. No estoy diciendo que sean el punto de partida y el punto final de las resoluciones de los problemas en el territorio, pero yo siento que hay como cierto distanciamiento. Entonces te quería preguntar por eso, el acuerdo de paz está ahí, no sé si creas que su implementación y un poco más progresiva pueda ayudarnos a resolver estos conflictos. Sí, lo que tú planteas es fundamental, porque los acuerdos de paz es un cambio, por ejemplo, en el escenario organizativo. Es decir, los acuerdos de paz se montan sobre una plataforma, por ejemplo, comunes, ¿no? Y todo el sistema organizativo que se configura en el país. Pero cuando esos acuerdos de paz no se cumplen y cuando ocurre el quiebre del partido FARC, ¿qué pasa? Pues todo ese sistema organizativo se resquebraja. ¿Qué pasa? Surgen nuevos liderazgos. Entonces lo que tiene el país ahorita son nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos que si tú me preguntas, tienen diferentísimas posiciones frente al acuerdo de paz. Y frente, por ejemplo, lo que yo trabajo, el punto 4. Yo tengo mapeado todo el suroccidente del país, toda la Amazonía. ¿Cuáles son las posiciones? Hay unos que dicen sí, penis. Vamos a ver qué pasa con el penis. Sí, penis. Hay otros que dicen penis, pero renegociado, no así como estaba. Y hay otros que dicen, no, yo no quiero penis, quiero una nueva política de drogas. Y esa fue la discusión, por ejemplo, en la Convención Nacional Campesina, donde se planteaba que solo tenía que ser el penis. Por ejemplo, los compañeros de comunes decían, no, no pueden existir otras formas, tiene que ser penis, penis, penis. Y otros compañeros decían, no, pero queremos una nueva política de drogas. Entonces, ¿cuál era la manera de llegar a un acuerdo? Y la conclusión de la Convención Nacional Campesina, aquí hay penis, renegociación penis y nuevo acuerdo y nuevos acuerdos, nueva política de drogas, y hay que abrirlo. Y aquí cabemos todos, ¿no?
Y aquí se pueden discutir todas las opciones, ¿no? Pero claro, ese es el escenario que tú ves en terreno, pero no hay un relato institucional que recoja eso, que recoja eso. La gente está tanteando para ver, pues en esta desconexión de Petro con las organizaciones, está tanteando a ver cómo arma sus propuestas, sea por PEN y sea renegociación. No. Lo importante es que no nos matemos por eso. Y el problema es que estamos matándonos por eso, ¿no? Lo del Cauca en estos 2 últimos años y esa reconfiguración del conflicto y el embate de las disidencias de FARC allá, ¿no? Y todo eso está por verse. Entonces, es, por ejemplo, en términos de memoria, verdad, reparación, ahí el MC, ¿cómo va a resolver eso? ¿No? ¿Cómo va a entender el Cauca y va a reparar el Cauca en todas sus fragmentaciones, por ejemplo? Entonces, hay muchas miradas y lo importante es bajarle 3 rayitas y construir un escenario en el que toda esta fragmentación pueda convivir. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias. Muy interesante escucharte, digamos, esa visión que a veces puede parecer crítica o que esas voces críticas a veces en los gobiernos no son tan escuchadas, sin embargo, pues muy valioso. Esperamos poder contar contigo más adelante en otros espacios para volver a charlar del tema, profundizar. El tema es muy complejo y largo. Entonces, pues nada, nos quedamos un poco con ese, bajarle 3 rayitas a la estigmatización, fortalecimiento de las organizaciones, también para que tengamos unas voces y unos bloques más unificados, ¿no? En enfrentar este tipo de conflictos. Entonces, pues nada, muchas gracias. Acá en La Bolche Radio siempre bienvenida y bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Antonio, Oscar y Ana. Me encanta la invitación y hay que seguir discutiendo esto, porque este país no es el mismo país de hace 6 años. En este momento la gente difícilmente se va a aguantar que un armado de nuevo quiera imponer posiciones. Aquí la organización tiene mucho que decir y esos son las voces que hay que fortalecer, ¿no? Evitar las instrumentalizaciones y armonizar, podernos ver todos en todos los escenarios sin estigmatización y sin señalamiento.